¿Qué tal? Les saludo con Hola, mucho gusto. Hoy tenemos en una conversación más de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital al doctor Felipe Carrasco, quien es, además de ser un buen amigo, pues es un académico que ha trabajado durante muchos años de su trayectoria académica en temas de derecho laboral y derecho del teletrabajo o teletrabajo con todas las aristas jurídicas. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? hola, ¿qué tal? Muchas gracias. No, gracias a ti, Ernesto y Lara, y a la asociación por la invitación para platicar un poco sobre este tema, que está muy de moda y que, bueno, las últimas legislaciones del año pasado en Panamá y en Costa Rica y ahora la de México, pues implica una serie de cambios importantes. Lo mismo que los antecedentes del sindicato para Google en materia de empleados vinculados a tecnologías de información y comunicación. Sí, me parece que uno de los fenómenos que nos ha mostrado de manera mucho más clara esta pandemia por COVID, que desafortunadamente pues seguimos todavía a nivel mundial bajo el impacto económico y sobre todo sanitario y humanitario, pues es que la dinámica social se ha modificado y el ámbito de las relaciones de trabajo pues se ha vuelto completamente diferente a lo que conocíamos. Entonces, ¿cómo consideras tú que todos estos cambios que ha provocado, pues digamos, la aceleración del proceso de digitalización que ha llevado a que quienes puedan hacerlo hagan trabajo en casa, home office? Y esto creo que alertó a las autoridades y alertó también pues a los reguladores o al Congreso de la Unión a nivel federal, congresos locales, pues de tratar de identificar qué acciones desde el punto de vista jurídico podrían ayudar a fomentar, a proteger los derechos en el entorno de esta actividad digital, o como es el caso del Congreso de la Unión, que recientemente se aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a efecto de establecer pues algunos requisitos, dejar plasmados los derechos de esta relación y ya consideraciones propiamente de la dinámica digital. ¿Cómo ves tú Bien, este impacto y hacia dónde se ha movido en el caso de la legislación? Mencionabas tú algunos países de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido este proceso de adaptación? sí, a ver, mira, lo que pasa es que antes hablábamos de las revoluciones de la sociedad. Hoy en día hay que establecer que primero son las revoluciones tecnológicas las que modifican las revoluciones sociales. En ese tenor, hay una vinculación entre innovación tecnológica en cualquier siglo que sea, sociedad, ¿sí? Relaciones laborales y normativa jurídica correspondiente. Ante esa situación, la pandemia vino de alguna manera a acelerar un poco el proceso de lo que ya se venía dando en algunos países con mayor o menor anticipación a esta pandemia. Pero también es cierto que la gran mayoría de legislaciones latinoamericanas en materia laboral son legislaciones que fueron laborales que fueron creados bajo el concepto de regular las relaciones laborales de la segunda revolución industrial, o sea, de empresas industriales, no de empresas de la tercera revolución industrial vinculadas a tecnologías de información y comunicación o lo que ahora llamamos cuarta revolución algunos, ¿sí? Otros dicen que es la segunda etapa de la tercera revolución industrial, donde tienes cómputo en la nube, impresión 3D, robótica, inteligencia artificial, ¿sí? Y para otros no es la cuarta revolución industrial, sino es la sociedad 5G, sociedad de quinta generación, ¿sí? Para algunos países asiáticos. Entonces, en esa dinámica vamos a encontrar un vacío legal en varios países de Latinoamérica y en ellos estaba México, que en 2012 incorporó la figura mal incorporada del teletrabajo sutilmente al equipararlo, como lo venían haciendo varios países de Iberoamérica, al el trabajo a domicilio, lo cual no se apegaba a una realidad, porque además decía que era sin la supervisión del patrón. Desde 2007 yo siempre he pregonado, y 2006, que debería haber un capítulo en la Ley Federal de Trabajo específicamente para
regular las relaciones de los teletrabajadores. Ahora, esto será el 11 de enero del presente año 2021, para que entre en vigor al día siguiente, el día 12 de enero del presente año, en México. Esta legislación mexicana que incorporó en la Ley Federal de Trabajo un capítulo especial sobre el teletrabajo no es otra cosa más que una copia y mal realizada en ocasiones de la legislación de Costa Rica sobre teletrabajo y de la legislación de Panamá que en el primer semestre del año pasado se entraron en vigor. Es cierto que de alguna manera incorpora el famoso derecho de desconexión que ya en años anteriores, en Francia y luego en Bélgica, Bruselas y Austria y demás, y otros países de Europa ya se venía contemplando. Esto es, al término de la jornada de trabajo, ¿sí?, diaria, el patrón ya no puede contactar electrónicamente o digitalmente al trabajador. Esto es para quitar o acabar con el famoso estrés laboral y demás, ¿sí? Pero entonces tenemos un sesgo aquí fuerte. Los trabajadores mexicanos tienen derecho a la desconexión, ¿sí?, siempre y cuando estén en teletrabajo. Los trabajadores mexicanos que no estén en teletrabajo, podría ser que los patrones los estén llamando todavía. Entonces ahí tenemos como si fuéramos un derecho exclusivo para teletrabajadores, cuando el derecho de desconexión debería ser para cualquier trabajador. Realices teletrabajo o no lo realices, ¿sí? Simplemente es un derecho de desconexión. Bueno, ahora, una parte importante es que establece una serie de obligaciones para los trabajadores, como es el guardar la información confidencial, preservar la información, cuidar los equipos de trabajo. Pero también tenemos obligaciones para el patrón. El contrato debe ser por escrito, ¿sí? Se debe establecer cuáles son los medios de comunicación entre ellos, de tipo digital, electrónico, en qué consistirán sus labores, cuál será la jornada laboral, ¿sí? Y también se puede establecer, obviamente, que van a respetar la información confidencial y el patrón deberá pagar el salario y también deberá proporcionarle una serie de herramientas de trabajo como es la computadora, y eso nos va a generar que van a estar escritorios y sillas ergonómicas, porque si no veremos las consecuencias posteriormente. No es lo mismo una persona que trabaja media hora, 2 horas diarias frente a una computadora que el que está 8 horas o más horas podría ser y demás. Ahora, lo triste de esto es que se sigue manejando el teletrabajo bajo un concepto de jornada laboral, cuando en realidad lo que se debería hacer es el trabajo, ¿sí?, pero por objetivos y resultados. Entonces el patrón va a tener que tener varios mecanismos de supervisión. Por ejemplo, el llamado software, algunos llaman software espía, otros le llaman software de pantallazo, para verificar qué es lo que hace el trabajador por minutos, o bien el software que me detecta cuántos golpes por minuto en el teclado realiza un capturista de datos, ¿sí? Es cierto que se establece que estos medios de supervisión no deben ser invasivos, pero independientemente de que sean invasivos o no, tendrías que justificarlo. No, en México no es como en España, donde está la Agencia Española de Protección de Datos en protección de particulares, donde específicamente hay un manual sobre protección de datos en relación a el patrón y el trabajador. Entonces, esta reforma laboral del trabajo implica cuestiones de seguridad informática, de confidencialidad, de protección de datos del trabajador y hasta qué grado va a poder ser invasivo o no, de alguna manera, ¿sí?, los medios de supervisión. Entonces, en un futuro veremos demandas laborales nuevas, ¿sí?, en el sentido de los trabajadores que se sienten invadidos, no respetados su derecho de desconexión y otra serie de características. Lo que yo les he dicho a algunos patrones o algunas empresas en foros empresariales sobre este tema de la reforma laboral del teletrabajo en México ha sido uno muy siguiente, muy sencillo. Hay que establecer cuáles son los medios de supervisión que no sean invasivos, pero que permitan verificar qué está haciendo el trabajador. Pero esto nos lleva
a otra dinámica todavía más grave. ¿Qué va a pasar con los accidentes de trabajo? Ejemplo, si el trabajador tendría que estar en la computadora 8 horas con un receso de media hora para tomar alimentos, como lo establece la legislación mexicana en una jornada continua, ¿qué pasa si a las 10 de la mañana él debería estar trabajando en la computadora, decide cambiar un foco o bajar las escaleras de su segundo piso de su casa por un café o salir a la tienda, ¿sí? De la colonia, de fraccionamiento? ¿Será accidente de trabajo o no? ¿O sería abandono de trabajo? Entonces, estas son las interrogantes que se van a ir presentando y los nuevos tipos de juicios laborales que va a haber. Independientemente de esto, hay que tomar en cuenta que en un futuro veremos, ¿sí?, en América Latina, sindicato de teletrabajadores o teleempleados, o bien de trabajadores vinculados a tecnologías de información y comunicación. Si bien es cierto que la reforma mexicana laboral en este tema establece la obligación de que el contrato colectivo debe tener un apartado para este tipo de empleados, y si no se tiene sindicato y convención colectiva o contrato colectivo, el reglamento interior de trabajo deberá tener un apartado específico, el reglamento interior de trabajo. Pero entonces esto nos daría motivo en un futuro a tener dos tipos de sindicato a veces en alguna empresa. Esto es, un sindicato de trabajadores del sector industrial, pero otro sindicato de teletrabajadores. Y entonces la empresa tendría quizá que firmar dos contratos colectivos, uno con los del sector industrial o ramo o servicio que tenga, y otro con el sindicato de teleempleados o teletrabajadores. Aquí estamos hablando obviamente de teletrabajadores donde hay relación laboral, o sea, comúnmente conocido como teleempleado. Y el otro es específicamente donde no hay relación laboral, que es donde se maneja como un contrato de prestación de servicios, que es el teletrabajador autónomo o independiente. Entonces, va a poder suceder como en las aerolíneas, que tienen un contrato colectivo con el sindicato de pilotos aviadores, otro con el contrato colectivo con los sobrecargos y otro contrato colectivo con los controladores de vuelo. Pues esto va a dar Además, motivo a diversos tipos de sindicato. Esto es importante porque recordemos que la reforma laboral 2019 mexicana, si bien establece un catálogo de diversos tipos de sindicato, también se agregó en aquella reforma 2019, ¿sí?, se implementó que estas clasificación de sindicatos era enunciativa, pero se podría generar otro tipo de sindicato, ¿sí?, y de clasificación. Esto tiene que ver ya con lo que en el sector de tecnologías de información y empresas vinculadas a plataformas digitales, tecnologías de información, ¿sí?, no se acostumbraban los sindicatos, pero con Alphabet ya tenemos ya un antecedente, ¿sí? Entonces, en Europa hay varios sindicatos en esta rama de teleempleados ya desde hace algunos años, o bien contemplan ciertas estipulaciones específicas para este tipo de teletrabajadores. Hay que tener cuidado con una salvedad que establece la ley. Se considera que es teleempleado, ¿sí?, cuando el trabajador realice más del 40% fuera del lugar de trabajo, o sea, puede ser en su casa o en cualquier otro lugar. Pero ¿qué pasa si el trabajador no realiza el trabajo en su casa? Decide realizarlo en la cafetería o en un restaurante cercano a su casa y cumpliendo sus 8 horas de trabajo. ¿Sería un accidente de trabajo en trayecto? El trasladarse, que lo atropellen, que se caiga porque pisó mal la banqueta, la calle. creo Entonces, que estos son los nuevos tipos de demandas que se tienen y esta que se tienen modalidad ahora. Esta modalidad sin duda pues trae nuevos retos para todas las aristas en torno a una relación laboral. Para las empresas respecto de la cultura de trabajo, ¿no? Enfocada a resultados, como decías, estrechar la confianza y eso nos lleva a fortalecer el procedimiento de selección para que en este mecanismo de elegir a quién vas a incorporar a tu organización, pues esté el profesionalismo, esté
pues digamos, distintos valores que coincidan y que te permitan tener esa relación, pues basada en resultados, en confianza, sabiendo que pueden tener esta modalidad de teletrabajo. Y aquí me gustaría detenerme un poquito, la cultura de trabajo en la sociedad contemporánea, el elemento de los emprendedores o de los jóvenes, y mucho se ha criticado, no negativamente en todos los casos, pero hay como una discusión que se escucha mucho respecto de los millennials, ¿no? Y que hoy día es muy común que el promedio, o más bien que en un corto tiempo, pues muchos jóvenes, hombres y mujeres talentosos que están vinculados a actividades que se pueden realizar a través de las tecnologías, pues cambian constantemente de empresa, son muy inquietos y buscan nuevos retos, nuevos desafíos. Entonces, esta dinámica pues choca con la cultura tradicional de trabajo, donde había una expectativa de permanencia de muchos años, se ha cambiado las condiciones, ya no hay pues el tema de jubilación, de pensiones, los seguros, el seguro social, pues ha tenido igual una modificación. ¿Cómo ves tú este reto, pero vinculado con el ámbito de la nueva dinámica social, cultura Ok, laboral, jóvenes? a ver, la dinámica social es que el trabajo para toda la vida, cuando ingresabas a una empresa y te pasabas 30 años ahí, hasta que obtuvieras los años de jubilación, en México a los 60 o los 65, se mantiene la edad avanzada o la pensión de jubilación, ha cambiado. Hoy en día, el problema es que tanto la legislación laboral latinoamericana en general, y sobre todo la mexicana, está hecha para una legislación de la empresa industrial de segunda revolución. Entonces, todavía se sigue ponderando el trabajo por horario, cumplir las horas de trabajo, cuando en realidad la generación milenia está acostumbrada a trabajar por objetivos y resultados. Entonces, hay un nuevo cambio de paradigma desde la sociología del trabajo y en la organización del trabajo, en el cual el trabajo debe ser por objetivos y resultados. ¿En qué tiempo lo haga? No lo sé. A lo mejor lo hace en menos de 8 horas, lo hace en 6. Ya que se vaya, ¿para qué lo quiero 2 horas pegado a la computadora haciendo qué? ¿Sí? Entonces, un aspecto importante de esta situación es específicamente que ante esta situación es importante contemplar dos aspectos. Un aspecto es hasta qué grado la generación milenia va a estar todavía bajo esa relación laboral tradicional o clásica. En realidad, muchas veces lo que va a suceder es que muchos de estos teleempleados con relación laboral van a pedir migrar a ser teletrabajadores, pero autónomos e independientes, ya no a través de una relación de trabajo, sino a través de un contrato de prestación de servicios, que inclusive en ocasiones le convendría más, porque entonces ya no es que tenga una bitácora electrónica de trabajo diario, me contratan para hacer un trabajo a cierto tiempo con entregables diarios, terciarios o por semana. ¿A qué horas lo hago? Es lo de menos y voy a cobrar tal cantidad, pero puedo trabajar para un patrón, para otro y para otro, para 3 empresas a la vez. Entonces va a haber una migración ya no del concepto tradicional del teleempleado, sino el teletrabajador autónomo independiente. Y efectivamente, como tú lo decías, no toda la gente tiene la característica para ser teletrabajador, ya sea autónomo independiente o en una relación laboral, porque luego viene el síndrome de aislamiento. Por eso muchas empresas que en algunos países parte de su departamento, algunos trabajadores migraron de empleado de trabajo presencial a teletrabajo, o sea, en esta nueva modalidad, han establecido que vayan a la semana un día a una junta de 1 o 2 horas, para generar el concepto de pertenencia o de que están todavía ligados de alguna manera a la empresa. Entonces, también tenemos el derecho de reconversión, en el cual, de alguna manera, el trabajador que ya no le gustó el teleempleo puede pedir regresar al trabajo presencial, ¿no? Entonces, obviamente son nuevos retos, nuevos paradigmas, pero pues, aquí el gran problema es que si la legislación no se va adaptando a la sociología del trabajo, a la innovación tecnológica que es cada vez más rápida, vamos a tener lagunas legales impresionantes. Entonces,
el Poder Judicial, los tribunales laborales se convierten en cuasi legisladores, supliendo la función del legislador en base a estos espacios que se dejan de que no se encuentran debidamente reglamentados. Sí, esto me parece importante porque incluso en el ámbito educativo ya se habla de la educación bajo el modelo híbrido, que tiene que Así ver es. con una vez que haya condiciones para regresar a las actividades en los espacios como oficinas, escuelas, etcétera, que sea voluntario que el alumno quiera estar presencialmente. Entonces, Así justo es. el tema de la reconversión o la migración voluntaria, que es como lo establece la ley a partir de esta reforma de enero de este año, que los trabajadores podrán cambiar a la modalidad de teletrabajo de manera voluntaria y gradual, pero tendrán el derecho de reconversión, es decir, regresar a la modalidad tradicional. Así Entonces, es. esto me parece que va a ser muy importante que se vayan preparando las organizaciones para el regreso después de que la pandemia nos permita ya, pues, más o menos retomar algunas actividades en espacios físicos. Y sin duda va a cambiar mucho la mentalidad de los que hoy están pudiendo hacer teletrabajo para cuando les digan, ¿saben qué? Regresen a las oficinas. O sea, creo que el choque que hemos vivido en estos meses, ya más de un año, va a tener secuelas. Y bueno, creo que es importante la reforma, pero ¿qué mencionaría? Ah, bueno, antes de cambiar, se ha hablado mucho de que los patrones están obligados a proveer de los servicios de telecomunicaciones, como el Internet, entre otros insumos. Así, el ¿Cómo Internet y el pago proporcional de servicio eléctrico. Vicios, ¿cómo ves esta carga que representa para los patrones? Algunos decían que podría pues ser un obstáculo para, pues para que haya contrataciones, etcétera. ¿Cómo ves ese punto en particular? Bueno, en la práctica, lo que algunos sectores, sobre todo la microempresa, está haciendo es que para ellos les representa un costo. Entonces van a decir, mira, tu contrato de trabajo es presencial. Lo quieres hacer en tu casa, te lo voy a permitir, pero yo no asumo esos costos. Pero es de hecho, una vía de hecho, no de derecho. ¿Sí? Y tu contrato será el normal. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema. Otro es que si va a ser deducible y cómo compruebo el gasto para efectos de fiscalmente hablando en México. Otra forma es tratar de establecer, por ejemplo, ya algunas empresas han dicho, a ver, yo sí voy a pagar la luz, pero la parte proporcional, ok. Una computadora que yo proporciono tiene 220 watts por hora. Por 8 horas da tantos watts, por tantos días son tantos watts, ¿a cuántos watts equivale el consumo al mes? Es lo que yo te aporto. Y el Internet, bueno, pues el Internet podría establecerse un Internet no para que lo use en casa, digo, para que lo use la familia, sino es una línea de Internet exclusiva para la empresa. Sí, eso es muy interesante, que Eso, además, eso cambia totalmente la modalidad, porque muchos han pensado del Internet, que entonces el trabajador utiliza 8 horas y ahí se puede conectar toda la familia. No, momento. Solamente es acceso a esta computadora porque yo empresa lo estoy pagando. Para sí, que no se me sature, para que lo tenga yo con el proveedor de Internet que es de mi agrado, con el cual negocié un precio preferencial, ¿sí? claro, En por la cuota contratar el mensual, correo. porque tengo 50 o 100 teleempleados, no en la empresa, sino fuera de ella. Bien, ¿Sí? ¿qué te parece si vamos cerrando con ¿Sí? una especie de recomendaciones dirigidas pues, al empleador y otras al trabajador, para Ok, que tengamos de pues, acuerdo. planteadas algunos puntos que sirvan para una futura Importantes. discusión? Ok, los puntos importantes son, para los empleadores, el contrato debe ser por escrito, de teletrabajo, establecer la jornada de trabajo, establecer los medios de supervisión, entregar el equipo por escrito, cuáles son los medios de comunicación que se van a implementar y principalmente establecer bitácoras de actividades diarias para poder supervisar que se está realizando, digitales obviamente, todos los días el trabajo, ¿sí? Esa sería una. Para los teleempleados, un aspecto importante es que les respeten el derecho de desconexión, que les den el equipo,
¿sí? Necesario para el trabajo, que deben guardar la confidencialidad de la información. A lo mejor muchos van a tener que trabajar en la plataforma de la empresa, ¿sí? No en su computadora, sino tienen que accesar a la plataforma. Al momento en que accesan, van a estar registrando su jornada laboral, como si fuera su registro de asistencia, para efectos, ¿sí? Y establecer en qué casos se autoriza horas extras y en qué casos no. Y autorización por escrito. Muchas de las órdenes van a ser de tipo electrónico, por correo electrónico o por WhatsApp, dependiendo el modelo que hayan establecido. ¿Sí? Y esas serían las recomendaciones. Yo creo Perfecto. que estableciendo reglas muy claras y muy organizadas, donde se puede supervisar el trabajo, se puede desempeñar y obviamente las dos partes respetando el derecho de privacidad, de intimidad, de protección de datos y de información confidencial por ambas partes. Esa Perfecto. sería la Yo recomendación. quisiera poner el énfasis en el tema de la confidencialidad y el derecho a la protección de datos, que esto puede ser una gran, es decir, hacer teletrabajo abre el campo de dimensión de seguridad de la información que ya habitualmente tenía más o menos controlada la organización. Entonces, cada teletrabajador es una puerta para incrementar las vulnerabilidades, los riesgos o las amenazas hacia la organización. Aquí es muy importante que se conciba un pequeño, pues digamos, estrategia de uso de tecnologías y de flujo de información entre la organización y los teletrabajadores para mantener en la medida de lo posible, pues la confidencialidad de la información, Sí. y evitar impactos o riesgos innecesarios derivados pues de un mal manejo o de alguna afectación por terceros. Entonces, pues a través de la conversación que hemos tenido, pues hemos revisado elementos importantes de la reciente reforma de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Vemos que hay avances importantes, que habrá puntos que la propia dinámica nos va a ir mostrando qué tanto está pegado el texto normativo con el contexto social y seguramente pues estaremos atentos a aportar desde la academia al fortalecimiento de la legislación y de la cultura de teletrabajo en esta época que se ha visto incrementado. Antes de concluir, me gustaría que nos contaras un poquito sobre tus últimas obras. Vi que recientemente se publicó un libro de tu autoría. Platícanos rápidamente Sí, cómo es va. un libro que habla sobre el derecho al trabajo en la cuarta revolución industrial, lo que es tecnología 4, bueno, lo que es industria 4.0. Hablamos un tanto de la robótica. Bueno, en primer lugar hablamos de las relaciones laborales en la cuarta revolución industrial, lo cual es un cambio de paradigmas completamente. Hablamos en otro capítulo de cómo la robótica influye específicamente y ha cambiado los nuevos paradigmas en las relaciones laborales, los diversos tipos de robótica que se incluyen en las relaciones laborales. ¿Sí? También hablamos de inteligencia artificial aplicada a las relaciones laborales y demás. ¿Sí? Entonces es un cambio totalmente de esta situación de las relaciones laborales. Algunas empresas pues todavía siguen todavía en la segunda revolución industrial, ¿sí? Pero ya hay muchas empresas cada vez, y si analizamos, que están en industria 4.0, si en el sector de industria 4.0 y cada vez mayor automatización, utilizando robótica, inteligencia artificial, si analizamos en un corto plazo, vamos a encontrar nuevos tipos de demandas, nuevos tipos de conflictos laborales derivados de la robótica, derivado de la inteligencia artificial y su aplicación en las relaciones laborales. Eso es muy interesante porque cada vez va a aumentar la prueba digital, va a estar en aumento, ya no la prueba confesional o testimonial o documental. La Claro, o puede ser evidencia. documento electrónico, pero cada vez las pruebas de tipo digital y sus variantes tecnológicas van a estar más presentes para poder demostrar la responsabilidad del patrón o del trabajador en los juicios laborales. Esto nos da motivo a que habrá que poner mucho énfasis en lo que es la prueba electrónica, la prueba digital o la prueba tecnológica muchas La veces. pericial informática, ¿no? Como prueba. Exactamente, sí. Sí, en los juicios o en el procedimiento laboral.
Y eso genera muchas veces el problema porque el abogado laboralista está muy acostumbrado a no ayudarse de un profesional de derecho informático o de peritos en informática. Entonces va a tener que hacer uso de esa característica, ¿sí? Y además, bueno, en esta obra hablamos de cómo se van cambiando los nuevos paradigmas, cuáles son los nuevos tipos de conflictos jurídicos laborales derivados de la robótica, de la inteligencia artificial, ¿sí? Aplicada en las relaciones laborales, ¿sí? Inclusive, si analizamos estadísticamente la compra de un modelo de robots, que son los brazos de robot, en el sector automotriz y de alimentos en México, vemos que cada año va un incremento mayor en la importación de brazos de robot. Bueno, Digo, veía una digo, cifra. y ese es un tipo de robot, porque hay varios. Sí, que México es uno de los países con mayor crecimiento en adaptación o en adopción de robótica, pero justo del sector automotriz, porque somos de los principales Así países es. en materia de armado de automóviles y exportación de esta industria, ¿no? Sí. Pues de automóviles. Entonces, pues vienen retos muy interesantes. Te agradezco mucho, Felipe, que hayas acompañado, que nos hayas acompañado en esta charla, en esta discusión. Te pongo una invitación para que pues podamos conversar más adelante y si quieres pues que nos hagas llegar un libro para que lo podamos rifar, obsequiar a quienes puedan estar viendo este Con todo video. gusto. Entonces, pues un mensajito final para todos los que nos vean. El mensaje final es que hay que estarse actualizando en todo lo que es derecho digital, porque el punto de inflexión no nada más es en una sola área del derecho, sino en todas las áreas del derecho. Muchas gracias. Perfecto. Pues amigas, amigos, les agradecemos mucho que puedan estar siguiendo este video, que nos hayan acompañado. Agradecemos al doctor Felipe Carrasco por su intervención, por compartir con nosotros. Y a nombre del equipo de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, les mandamos un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Gracias, Felipe. Hasta Gracias. pronto. Gracias.